Y ahí es donde ves que hay un problema. Como dicen en las películas hollywoodenses, ah, Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema, ¿no? Si tú vas con la convención pentecostal y te sientas con ellos y les dices, vamos a hablar de cosas serias. Si tú les dices, ¿es conforme a Cristo? ¿Es conforme a la enseñanza de Cristo esto de la manifestación físico inicial de hablar lenguas angélicas o lenguas extrañas como la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo? Te van a decir, claro, claro, esa es la señal físico inicial de la manifestación de que has sido bautizado con el Espíritu Santo. Por supuesto. Si no, no lo creyéramos. Muy bien. Les doy un poquito de contexto. El señor que están viendo en sus pantallas es el doctor Thomas o Tomás Schreiner. Él fue mi profesor en el seminario teológico bautista al cual yo pertenecí. Esto es en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Y él era uno de mis profesores, de hecho debo confesarlo, él era mi profesor favorito, un hombre, la verdad, sencillo, humilde. Realmente cuando tú platicabas con él, te hacía sentir como que simplemente era tu amigo, no tenía un aire de grandeza, no era una persona así que creía que porque era doctor era superior, no, realmente una persona muy sencilla. Todo, la verdad, todo el respeto le tengo al doctor Schreiner, independientemente, ¿no? De que no es católico, de que no tiene una comprensión de todo, pero la verdad, excelente persona. Jesús está en la Biblia, Cristo está en la Biblia, claro, por supuesto, pero la pregunta es más profunda y más realista. ¿A qué me refiero con que la pregunta es más profunda y más realista? Todo mundo puede estar de acuerdo y puede gritar, amén, Cristo está en la Biblia. En la Biblia tenemos a Cristo y su enseñanza. Sí, amén, todos decimos amén. Pero la pregunta es, de aquí al domingo, ¿a qué iglesia vas? En otras palabras, una cosa es decir, Cristo está en la Biblia y otra cosa es realmente tomar una decisión de por qué vas a ir a la pentecostal y no a la presbiteriana, o por qué vas a ir a la presbiteriana y no a la bautista, por qué vas a ir a la bautista y no a la no denominacional, por qué vas a ir a la no denominacional y no vas mejor a la metodista. Además, ¿por qué vas a la metodista? ¿Y por qué mejor no vas a la luterana? Entonces, sí, Cristo está en la Biblia, pero la pregunta es, ¿cómo saber a qué iglesia vas a asistir este domingo? Y eso es una pregunta bien interesante. Bueno, vamos a comenzar escuchando ahora sí al doctor Schreiner. ¿Habrá momentos donde hay que cambiar de iglesia? Creo que sí. Creo que la razón más importante es la desviación significativa de la doctrina. Cuando una iglesia comienza a enseñar cosas que están claramente en contra de los principales principios de la escritura. Cuando Noten que aquí ya se está diciendo algo bien importante. Dice, él responde a la pregunta, ¿habrá momentos en los que debes cambiar de iglesia? Él dice, sí, obviamente sí. Y esos momentos en los que debes cambiar de iglesia es cuando te des cuenta que esa iglesia a la que estás asistiendo se está desviando de los principales fundamentos, ¿no? O de las principales doctrinas. El problema es que en el mundo protestante, no están de acuerdo en cuáles doctrinas pertenecen a los fundamentos y cuáles doctrinas no pertenecen a los fundamentos. Además, la pregunta es, ¿quién decide cuando algo es ortodoxo en el sentido de sana doctrina y quién decide cuando algo es heterodoxo, o sea, herético? Ortodoxo significa sana doctrina o doctrina correcta y heterodoxo es desviaciones, errores, herejías. ¿Quién lo decide? Según a quién le preguntes. Entonces,
Aquí vemos que lo que está diciendo el doctor Schreiner, a pesar de que es un buen consejo, porque cualquiera persona pudiera decir, claro, si estás en un lugar donde se están desviando, si estás en un lugar donde se están desviando de la doctrina, debes tomar cartas en el asunto, no debes permanecer ahí. Ahora, en el mundo protestante tienes el problema de que no hay una doctrina unificada, sino que dependiendo del grupo serán las doctrinas. Y lo que para un grupo puede ser erróneo, para otro grupo puede ser correcto. Y aquí es donde vemos nosotros que es prácticamente una imposibilidad realmente operar con este concepto, ¿no? De que si se desvía, entonces te vas a otra iglesia. La pregunta es, ¿cómo sabes quién es el desviado? Si el que está a la derecha o el que está a la izquierda. Si tienes dos posturas y estas dos posturas son contradictorias, las dos no pueden tener la razón. Las dos no pueden ser la verdad. Necesariamente una de las posturas tiene que ser errónea. Claro, en algunos casos las dos son erróneas, pero asumiendo que una postura es correcta, y la otra contraria no puede ser correcta. Ese es el principio de la no contradicción. Eso es bien importante. El momento en el que alguien viola ese principio de la no contradicción, se está metiendo en problemas serios. Estás entrando en el campo de la subjetividad, estás entrando en el campo del relativismo teológico. Y esto es cosa seria, al menos que no te importe la verdad, ¿no? Si no te importa la verdad, pues entonces apaga el teléfono, apaga la computadora, apaga el televisor y pues no escuches lo que estamos compartiendo. Ahora, si te importa la verdad, si tú dices, yo soy sincero, yo creo en Cristo, sé que mi tiempo es limitado, sé que no seré eterno en esta vida transitoria, voy a morir y sí me importa la verdad. Me importa la verdad y entiendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero también ya estoy comenzando a comprender esto que nos estás compartiendo, hermano José, de que en el mundo protestante, en el paradigma protestante, tienes muchos grupos compitiendo y contradiciéndose los unos a los otros, y todos dicen que se basan solo en la escritura, y todos dicen tener la verdad, pero al final no todos pueden tener la verdad, más allá de que mencionan a Cristo o más allá de que crean en Cristo en el sentido histórico, en el sentido de el Cristo que se lee en las páginas del Nuevo Testamento. Pero recuerden que no es suficiente decir que, yo creo en el Cristo de la historia o yo creo en el Cristo que dice ahí, sino la pregunta es, eh, ¿qué es lo que enseña ese Cristo? Porque el Cristo de los pentecostales les enseña una cosa, mientras que el Cristo de los luteranos les enseña otra cosa. Yo sé que lo estoy diciendo así de una manera un tanto, entre comillas, simplona, pero si te pones a pensar, si tú vas con la convención pentecostal y te sientas con ellos y les dices, vamos a hablar de cosas serias, si tú les dices, ¿es conforme a Cristo? ¿Es conforme a la enseñanza de Cristo? Esto de la manifestación físico inicial de hablar lenguas angélicas o lenguas extrañas, como la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo, te van a decir, claro, claro, esa es la señal físico inicial de la manifestación de que has sido bautizado con el Espíritu Santo. Por supuesto. Si no, no lo creyéramos. Mientras que si tú vas con la convención de pastores luteranos y les haces la misma pregunta, te van a decir, no, 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 por supuesto que no. Eso no es algo verdadero. Esa doctrina no es conforme a Cristo. En ese sentido me refiero que todos dicen que Cristo, 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 pero al final te presentan imágenes o pinturas distintas de Cristo. Y ahí es donde ves que hay un problema. Como dicen en las películas hollywoodenses, ah, Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema, ¿no? Tienes muchas opciones, como lo dije, que están compitiendo entre ellas. Muchas se parecen, muchas son casi idénticas, pero están bajo diferentes liderazgos, bajo diferentes políticas eclesiales. eh, a pesar de que son casi idénticas y tienen reglas y políticas denominacionales eclesiales
muy semejantes, sin embargo, son mutuamente excluyentes. Pero a veces comienzas a perder confianza en los líderes y quizás tienes la razón o quizás estés equivocado, pero si comienzas a perder bastante confianza en los líderes, probablemente es mejor para ti, de verdad que es probablemente mejor para los líderes también, si te vas a otra parte y tú vas y te unes a otra iglesia donde te puedes involucrar y apoyar la doctrina y los líderes y ministras la vida de otros en la iglesia. Aquí esto que dijo es muy parecido. ¿Quién se acuerda cuando tuve el debate con el pastor Will Graham o Will Graham, donde dijo que si una persona llega y es reformada, calvinista, de sana doctrina, pero si esta persona eh, no está de acuerdo con el pastor Will Graham de que solo los que ya pueden comprender las verdades del Evangelio son los únicos que se pueden bautizar, sino que esta persona dice que no, que también los bebés se deben bautizar. Dice, el pastor Will Graham dijo, bueno, ese problema lo soluciono, no sé si se acuerdan, que dijo, le invito una tacita de café, nos vamos a tomar un cafecito y le digo, bueno, hermano, pues mire, qué bueno, nos da gusto que está por acá, pero mire, usted cree diferente a nosotros, así es de que pues mejor búsquese otra iglesia, búsquese otra congregación donde estén más en el canal de usted, pero pues, y como dijo, creo que dijo bye bye, algo así, ¿no? Dijo que se tomarían un cafecito y le diría unas palabras bonitas, pero al final el propósito del cafecito es para decirle bye bye, ¿no? Algo así dijo, ¿no? Y eso es muy triste porque eso te enseña la naturaleza sectaria del protestantismo. Aquí uso la palabra sectaria no en un sentido negativo, no en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que el protestantismo está fragmentado en muchos pedazos. No les voy a decir 60,000 ni 30,000, ¿no? Porque algunos se agarran de eso para decir, no, no son 60,000 o no son 30,000, pero como yo siempre les digo, mira, olvídate de 60,000, olvídate de 30,000, vamos a reducirlo a 300, ¿ok? De 60,000 nos vamos a bajar a 30,000, de 30,000 nos vamos a bajar hasta 300. Es más, vamos a bajarnos de 300 a 30, ¿ok? Si solamente tuvieses 30 grupos, de todas maneras, tienes un problema enorme en el protestantismo. Tienes un dilema, tienes una encrucijada. ¿Cómo te das cuenta cuál de estos 30 grupos que dicen basarse en sola escritura, que dicen tener sana doctrina, que tienen a sus ministros con doctorados, con instituciones, que es gente sincera, es gente honesta, es gente con una moral bien portada, gente amigable, gente que si te ven que estás en una necesidad, te van a echar la mano. Pero arriba y encima de todas estas buenas características, hay algo que se llama la verdad, porque ciertamente Cristo es la verdad, pero no solamente Cristo es la verdad en el sentido abstracto, filosófico, volando en el aire, sino que Cristo es la verdad en el sentido real, humano, terrenal, material, existencial. Es algo de la vida diaria. Por eso el título de este video es, sí, Cristo está en la Biblia, pero ¿a qué iglesia vas a ir este domingo? ¿Y cómo sabes que estás en el lugar correcto? ¿Cómo puedes asumir que tú de entre todos es el que tiene la interpretación correcta y los otros están errando en algunos puntos, o al menos en algún punto? Y no hablo de la minucia, no hablo de las cosas pequeñitas, no hablo de cosas que definitivamente no tienen nada que ver, sino hablo de cosas importantes. Una vez una persona me dijo, es cierto, José, lo que tú dices de las divisiones es cierto, pero solamente estamos divididos en cosas pequeñitas, solo estamos divididos en cosas menores. A lo cual yo le respondí con la siguiente pregunta. Le dije, ¿y si es cierto lo que tú dices, que están divididos únicamente en las cosas pequeñitas, están divididos únicamente en pormenores? Te pregunto, entonces, si es tan menor, si es tan pequeño, si es tan insignificante, la pregunta es, ¿por qué están divididos entonces? La respuesta es bien sencilla. No son insignificantes, no son menores, no son cosas terciarias, son cosas grandes, tan grandes que tuvieron que partir caminos, tan grandes que se tuvieron que dividir, tan grandes que no pudieron coexistir. Y ahí se prueba
que no es verdad este asunto de que solo existen divisiones en cosas insignificantes o menores o no esenciales, todas estas etiquetas que ustedes ya saben que se utilizan para tratar de tapar el sol con un dedo. Es real. ¿Por qué creen que muchos terminan en el agnosticismo? No sé si recuerdan que yo en varias ocasiones les he dicho que cuando yo estaba en mi burbuja como bautista en mi iglesia, yo era sincero, yo sabía que mi experiencia de conversión era real, amaba a Cristo, amaba la Biblia, trataba de amar a mi prójimo, si pecaba me arrepentía, si yo ofendía a una persona, le pedía perdón, trataba de ser generoso con mi tiempo, con mis recursos, realmente con la luz que tenía trataba de seguirla, trataba de responder a la gracia que Dios en su infinita misericordia me permitía poder percibir. Sin embargo, cuando yo me salgo de la burbujita, donde por cierto era una burbujita donde pues te mantienen bien ocupado. Esa es una de las características de estos grupos, de que si estás activo en la iglesia, siempre estás tan ocupado, tan ocupado, tan ocupado de actividades que no solamente a menudo se descuida la familia, sino que muchas veces no te da tiempo de pensar y darte cuenta que estás operando en un mundito pequeño. A mí lo que me sucedió, ustedes lo saben, que yo fui botado de la burbujita porque comencé a hacer preguntas. Fui botado de esa burbuja. Cuando me botaron me dolió, fue doloroso, pero a la postre me di cuenta que como me sacaron de ese pequeño sistema, empecé a contemplar dónde estaba en la realidad. Me di cuenta que había muchos grupos con prácticamente las mismas características, pero con doctrinas contradictorias y todos operando prácticamente de la misma manera. Y me di cuenta que había un problema. Y eso me llevó ultimadamente a descubrir que más allá del protestantismo y todo esto, verdaderamente Cristo fundó una iglesia donde sus miembros no son perfectos, son pecadores. Como es enorme esta iglesia, los escándalos se pasan para todo el mundo, donde tristemente también hay que reconocerlo, esta iglesia tiene un problema ahora mismo, donde muchos y muchos católicos no conocen su fe, pero sin embargo es la iglesia que Cristo fundó y tiene todas las características de la iglesia que Cristo fundó. Es una, es santa, es apostólica, es católica en su doctrina. Y esa es la iglesia que Cristo fundó. Ahora nos regresamos y nos vamos a adentrar de nuevo en el mundo bautista, en el paradigma, porque no lo dije, pero el doctor Schreiner es bautista, bautista de corte reformado, pero para que vean cómo son estas cosas, yo conozco a otros bautistas reformados que dicen que él no, dicen, pues sí, es bautista y tiene cristología reformada, pero no es confesional, así dicen. No es confesional, él realmente no es confesional, le falta esto, le falta aquello. Nada más para que vean que lo que les estoy diciendo no es una exageración. Aquí yo no estoy comparando a un bautista con un adventista, no estoy comparando a un bautista con un testigo de Jehová. No, no, no. Estoy comparando bautista con bautista, pero de diferentes colores y de diferentes sabores. Vamos a continuar escuchando aquí al Dr. Schreiner. Yo creo que cuando estás considerando cambiar de iglesias, debes llevarlo ante el Señor en oración. Debes examinar tus motivos. ¿Estás tratando de escapar de algo? ¿Estás tratando de escapar de algo difícil? Entonces pregúntale al Señor para qué realmente están sucediendo esas cosas. Y también le añadiría, pregúntale a personas que confías. Y no le preguntes a personas que tú sabrías que estarían de acuerdo contigo. Pregúntale a personas que estarían en desacuerdo. Y yo creo que otra buena cosa que puedes hacer es ir a los líderes. Eso es, tengo que decir esto, ese consejo que está dando es un poco raro, porque él acaba de decir, dice, no le preguntes a personas que están de acuerdo con tu postura, pregúntale más bien a personas que están en desacuerdo con tu postura. Yo he escuchado a otros pastores, a otros líderes que te dicen todo lo contrario. Te dicen, no, 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 eh, ¿para qué te fuiste de la iglesia? ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Pues sí, claro, te fuiste a preguntar a los católicos, pues claro que los católicos te van a decir que ellos están bien. No, hermano, usted cometió un error. Usted cometió un error. Usted tuvo que haberse acercado a nosotros, en otras palabras, a los que creemos igual que tú.
pero no tendrías que haber ido a preguntarle a otras personas. Claro que si vas con los católicos te van a decir que ellos tienen la verdad. Sin embargo, aquí vemos al doctor Schreiner que está diciendo que él recomienda que le preguntes a personas que creen diferente a tu postura. Miren, ¿cuántos de ustedes no han escuchado personas que se hacen católicas y luego los empiezan a señalar, los empiezan a acusar de que se hicieron católicos por ser emocionales? Dice, te hiciste católico porque eres un emocional. Te hiciste católico porque en la realidad tus motivaciones estaban torcidas y tú nunca fuiste un verdadero, sincero, nacido de nuevo. Nunca fuiste de los nuestros. En otras palabras, ponen en tela de juicio tus motivos, tus motivaciones. Entonces, a mí me llama la atención cuando acabo de escuchar que dice precisamente eso, ¿no? Si estás pensando en cambiarte de iglesia, dice, revisa tus motivos. Ahora, obviamente, para todo lo que hagas en la vida, debes asegurarte que estás siendo movido por la caridad, estás siendo movido por ser fiel a una conciencia que se entiende que es una conciencia bien formada. Obviamente, debes de asegurarte que no estás haciendo algo con motivaciones erróneas o malas, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, en el contexto este del que estamos hablando, de cambiar de iglesia, es algo que siempre se utiliza como una especie de argumento para señalar a aquellos que se van o a otras denominaciones, pero también y muy a menudo para los que se hacen, o sea, por así decirlo, ni se diga para el que se haga católico. Si muchas veces el pentecostal encuentra a los presbiterianos, que los presbiterianos se apegan más a la historia, les gusta más el estudio, les gusta más la teología, y muchas veces cuestionan sus motivaciones. Ahora imagínense qué no harán con aquel que se hace católico. Y no nomás imagínense, ustedes lo han visto en vivo y a todo color, con las conversiones que hemos visto. Y más con las conversiones de personas que han sido ya conocidas en redes sociales. Un caso, obviamente, es el más reciente, es Santiago Alarcón. Santiago Alarcón, ya saben que donde más lo machacaron, donde más lo estuvieron atacando, es con el asunto de sus motivaciones, de sus motivos, que era inestable, que era emocional, que no iba a la iglesia. Ya ustedes saben, no voy a repetir todos los ataques que le lanzaron, pero nada más para que vean cómo está el asunto. Y todo esto es bien importante, ¿eh? Porque todo esto está en el marco y en el contexto de todas las denominaciones y todas las iglesias y todas las opciones que existen en el protestantismo. Y aquí es donde todo esto para decir que esta idea de que, no, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, Cristo y la Biblia y todo, Cristo está en la Biblia. Sí, pero ¿a qué iglesia vas a ir? ¿Y cómo sabes a cuál debes ir? Muchos no han pensado en esto. De hecho, hay mucha gente que a mí me dice, no, yo soy bautista. Y yo les digo, ¿cuánto tiempo te tomó la investigación para llegar a ser bautista? Y muchos se quedan así como diciendo, no sé de qué hablas. O me hacen una cara como diciendo, no, no, no te entiendo. Porque la verdad es que la mayoría no han pensado en esto. Pero a mí me sucedió, yo hablo por mí. Si tú me preguntases, José, ¿a ti cuánto te tomó la investigación para poder evaluar de convicción que tú deberías haber sido bautista? Cero. Yo no hice ninguna investigación. Entonces, esto es para que se den cuenta, hermanos, que sí es importante meditar en este tema. Sí, Cristo está en la Biblia, pero ¿a dónde vas? ¿A qué iglesia vas a ir? ¿Y por qué? Ahora, Cristo solo fundó una iglesia. La pregunta es, ¿estás tú en la iglesia de Cristo? Yo creo que esa es una pregunta válida, legítima, que no se debe tomar a la ligera. Muy bien, entonces vamos a continuar por acá. Si vas a dejar la iglesia, ve a los líderes y habla con ellos. Y sea abierto a ser corregido y a cambiar cosas. Quizás tú decías que aún debes irte, pero debes ir a los líderes también y hablarles sobre eso. Bueno, esto que está comentando aquí, pues no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo porque muchas veces ir a los líderes, una persona que ya ha estado pasando por un proceso y luego todavía vas
y le vas a decir a los líderes algo que tú sabes que de antemano te lo van a rechazar. Porque si tú vas con los líderes de la iglesia, qué sé yo, bautista, y les dices que te vas a hacer presbiteriano, no creas que te van a hacer una fiesta y te van a aplaudir. No creas que eso es algo que va a suceder. No, va a ser un ambiente tenso, va a ser un ambiente ahí pesado. Es más, dependiendo, pero algunos salen exhortados, salen reprendidos, salen regañados. Algunos te hacen hasta que firmes papeles de renuncia, te señalan, te ponen en la lista, y obviamente van a pasar la voz y pues vas a ser cortado de la gracia. O sea, en otras palabras, no creas que no le van a notificar a la congregación que algo no anda bien contigo, ¿no? Entonces sí, esta idea de que ve con los líderes, puedes hacerlo, ¿no? Como una despedida, pero si vas a ir a consultar, pues es obvio, ¿no? Que un bautista no te va a hacer una fiesta porque te vas a ir con los, qué sé yo, congregacionalistas o con los luteranos. Es donde te das cuenta que no es cierto esta idea de que todo es lo mismo. ¿Cómo va a ser todo lo mismo? Hay una sola verdad, no son muchas verdades. Ah,